Vamos a comenzar con, en este caso, el eclipse que se produce el 3 de marzo de 2026 en el signo de Virgo, en el grado 12. Este es un eclipse de luna y es un eclipse total, con lo cual se le considera un eclipse de sangre. Se podrá ver en el Océano Pacífico, Australia, Asia Oriental y el oeste de Norteamérica. Por lo tanto, va a activar bastante todo lo que es esta zona en términos de terremotos, maremotos, tsunamis, a un nivel tectónico, evidentemente, lluvias torrenciales, monzones, etc. También va a activar los conflictos en esta parte del mundo, especialmente en la zona de Asia. Más cosas que os puedo decir. Vamos a hablar de lo importante de este eclipse, no solo de esa oposición obvio del Sol y de la Luna, sino de ese Mercurio retrógrado y de más cosas relacionadas. La Luna siempre afecta más al pueblo, ¿vale? Al sentir del pueblo, es el que recibe más este aspecto y toca especialmente todos los temas de emoción, sentimientos, pero sobre todo las vísceras. Y voy a explicar esto. Virgo es el signo que rige las vísceras. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay un eclipse en Virgo que se actúa desde la visceralidad? Se dice que las vísceras, los intestinos, son uno de nuestros 3 cerebros. Así que no os extrañe que en vez de tener una corazonada, lo que tengáis es un retortijón y digáis: ay, Dios mío, esto me está sentando fatal, me estoy poniendo nervioso, no puedo comer esto, o mi estómago o mi cuerpo me está diciendo esto no. Y así os va a ocurrir con muchas cosas, entre ellas con el trabajo, con esa sensación de qué hago aquí trabajando en esto, o porque sigo utilizando los mismos métodos, o tiene sentido que siga haciendo lo mismo cada día. Temas de salud también van a salir muchos a la luz, sobre todo con respecto a la manipulación por parte de las empresas médicas. Y digo esto porque tenemos todo el tema del glifosato en Estados Unidos, que los vuelven a aceptar como si fuera algo normal. Se puede hablar mucho de las nuevas vacunas sobre temas de colon, intestino y demás, porque va a hablarse de esto, ¿no? Vacunas contra esta clase de cánceres. Y lo interesante de esta idea de que el intestino, ¿vale?, es nuestro segundo o tercer cerebro, es que lo que tenemos en el intestino es un montón de bacterias, ¿vale?, las cuales nos ayudan a vivir. Son, pensad así, vosotros sois un universo. Esto se estudia en el ocultismo, ¿vale? El universo externo y el interno. Y vosotros sois la casa de millones de bacterias, ¿vale? Muchas de ellas viven en el intestino. Y esto es darse cuenta un poco de las condiciones que hemos creado para vivir en paz nosotros y cada una de esos microorganismos que forman parte de nuestra vida. No sé si os habéis dado cuenta de esto, ¿no? Vosotros sois la casa de billones y billones de ellos. Y la cuestión aquí sería aún: sois responsables de cómo os estáis cuidando, de cómo os estáis tratando. Virgo ha hecho que mucha gente se vuelva un robot y haya dejado al lado muchos temas. Cuando el nodo sur está en Virgo, toca mucho el tema de la salud. Mucha gente descubriendo problemas de salud. ¿Por qué me pasaba esto? Me he hecho esta prueba y mira lo que ha pasado los próximos 6 meses. Para muchos de vosotros, el descubrir por qué está pasando lo que está pasando con vuestra salud puede ser un buen hándicap. Es decir, no penséis que los eclipses solo tienen algo negativo. El conocimiento da poder, y ese poder tiene mucho que ver con ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a hablar de todo esto. Pensemos que la luna Virgo tiene mucho que ver con organizar ideas, sistemas, los temas de practicidad, eficiencia, servicios, logística, resolución, salud y animales. Entonces, este es un eclipse en el que nos preguntamos: ¿es el momento de engrasar la máquina o de cambiar la pieza que ya no funciona? Entonces, hablamos de la vida útil de un patrón en nuestro día a día. ¿Ha llegado ya su fecha de caducidad?
ya no puedo seguir haciendo esto porque ya no tiene sentido, no funciona, no me da resultado, etc. Podemos seguir usando este sistema de trabajo o método, o por el contrario me estoy dando cuenta de que estoy oxidado, de que esto ya no funciona así y de que me tengo que renovar. Esto nos va a obligar a soltar el perfeccionismo, a abrirnos a lo inexplorado en la parte creativa y a salir de la zona de confort del método. Esto ocurre en la Nakshatra, en este caso védica, regida por Venus de Purva Falguni, con lo cual sí hay una necesidad de poner en valor lo creativo. Aquí hablamos de un exceso también del detalle, ¿no? Con la energía de Virgo de por medio, y tenemos que purgar la obsesión por lo minúsculo que impide ver el proceso general. Por eso la crítica improductiva no es necesaria en este momento. Es la crítica que lleva a cambios. La energía de Virgo es un signo mutable. No sirve de nada destapar misterios, criticar cosas y luego no ponerse manos a la obra para cambiarlo. Mira todo lo que ha pasado con los documentos de Einstein. Mira todo lo que ha ocurrido con tal. Muy bien, todo esto está muy bien. Pero ¿qué estás haciendo con toda esta información? Es también el fin de los sistemas que son perfectos en papel, pero son ineficientes en la práctica. Y también los combina a una actitud que no nos está ayudando a crecer. Cuando todo está basado en la lógica, cuando no se deja espacio para pensar más allá de lo establecido, no podemos ver más allá. Entonces, la crítica sin fundamento, criticarlo todo por criticar, sin ver posibilidades de nada, lo único que hace es encerrarnos en un mundo llenos de metodologías que nos impide ser más. Y cuando tú ves el nodo norte en Piscis, te está llamando a imaginarte en otro lugar, de otra forma, de otra manera. Virgo es un signo de servidumbre, mientras que Piscis es un signo de esclavitud. Y hay un punto en el que tenemos que elegir de qué somos esclavos, a quién estamos sirviendo y si merece la pena. Pensemos además en la necesidad de la gente de desconectar de lo matemático, de lo algorítmico, para sentir que la vida es más real. Ha llegado un punto en mi vida que me levanto, hago esto, pero ya no sé ni siquiera por qué lo hago. Y esto nos lleva a esa rutina diaria del trabajo, donde todo lo que no se mueve se pudre. Y todo lo que no se adapta y cambia, eso es el nodo sur, en un signo mutable, perece. Todo lo que crece cambia y se transforma, y eso es el nodo norte. Así que, cuando se trata del trabajo del día a día, vamos a ver más despidos, sectores que se renuevan, métodos de trabajo que se renuevan, y solo lo original y realmente creativo se mantiene. Porque la idea de la creación es lo que cuenta. En lo más personal nos encontramos con estos cambios de horario, gestión, requerimientos en el marco laboral, en la estabilidad laboral, cambios, como os he dicho, en el sector, en desplazamientos, cambios de área, que muchos vais a tener que asumir. Si quiero continuar en este trabajo, me toca hacer esto, cambiar, reinventarme, imaginar. Y muchas veces nos hace ver nuestra vida y decir, madre mía, resulta que en el fondo esto no va a durar mucho. Este trabajo, este método, esto que estoy haciendo no tiene expectativas de que vaya a durar mucho más. Y esto nos tiene que poner, con respecto a alerta, por la energía del nodo norte en Piscis, en que en imaginarnos algo diferente, luego, en intentar otras cosas. Interesante también de Virgo, más allá de la metodología, ¿no? Y todo lo que es, en este caso, el trabajo, es que Virgo es uno de los signos relacionados con los préstamos. Mientras que la casa 12 y de la energía de Piscis nos habla de las pérdidas. Entonces un nodo norte en Piscis y un nodo sur en Virgo producen más impagos, más problemas con aquellas personas que compran a plazos o piden préstamos y no tienen la posibilidad de seguir pagándolos. Problemas con los alquileres, con todo lo que es el pagar a plazos. Y en los próximos 6 meses, evidentemente todos estos impagos van a estar sobre la mesa. Van a crecer exponencialmente. Así os lo digo, porque es lo que hay. Entonces,
Esta energía de encontrar un trato, ir poco a poco, ir arreglando las cosas. Virgo es mucho de arreglar, optimizar, etcétera. Es probable que ya no funcionen las cosas como antes. Y sería arriesgado para muchos de vosotros pedir préstamos sin tenerlo realmente claro durante esta época. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este eclipse ocurre en una nasata regida por Venus. Y nos tenemos que dar cuenta, sobre todo, que ya no es útil comprar. Llevo 3 años comprando maquillaje sin parar y me he dado cuenta de ¿para qué quiero todo yo esto? O sea, tengo que dejar este vicio. En su parte positiva puede ayudarnos a esto. A reflexionar y a poner nuestra vida en orden. ¿Cómo? Dándonos cuenta de esto ya no funciona, esto ya no tiene sentido. Virgo es un signo de lógica. Tal vez tenemos que buscar algo más espiritual, profundo y creativo. En vez de todo eso físico que nos venden, como si tienes todo esto, eres el más estético, tienes la vida solucionada, tienes 20 agendas hermosas y ya parece que tu vida va a órdenes mágicamente cuando ni siquiera has escrito en una. Entonces hay un momento en el que hay que ir más allá de eso tangible o físico para buscar cuál es la esencia o la inspiración de ello, de conseguirlo. No de tener todo esto por tenerlo, sino algo que realmente me motive más allá. También toca evidentemente los temas de logística y administración. ¿Ok? Por ejemplo, es el momento de actuar con respecto a actualizar infraestructuras. Muchas de ellas están muy dejadas por el sistema, ¿no? Por ejemplo, en España hemos visto lo de los trenes, pero seguramente temas de carreteras, temas de presas de agua, temas de... Ok, nos damos cuenta de que mucha infraestructura que se ha hecho vieja, que no se ha mantenido, o el mantenimiento ha sido pobre, no ha sido lo suficientemente, si queréis decirlo así, eficaz. Y entonces se necesita, de alguna u otra manera, de un cambio en ese aspecto. Si un sistema de distribución o una base de datos también funciona de forma lenta o redundante, el eclipse fuerza su caída para implementar soluciones más lógicas y directas. Los sistemas de comunicación, de transporte, eléctricos, servicios al cliente pueden fallar durante los próximos 6 meses, haciéndolos recapacitar. ¿Era esto tan bueno que lo necesitábamos así? Pensábamos que esto siempre iba a funcionar y nos ha fallado. ¿Qué cambios tenemos que hacer para estar preparados? Por eso hay que ser consciente de los fallos en los servicios y nuestra preparación ante la imposibilidad de tenerlo todo a conveniencia a mano. Y que para ello está la imaginación, esa es la energía de Piscis. O que no tengo esta mano, ¿qué puedo imaginar? ¿Qué puedo usar más allá de lo que es conveniente? Tengo que crearlo. Y el ejemplo más claro es el corte de luz que, por ejemplo, se produjo en España en 2025, en ese apagón. ¿Vale? Estaba la gente preparada, comprendía lo que significaba, ¿no? Si en 2008 además hubo una mano que tuvo que rescatar a los bancos, tal vez aquí hay una mano que tiene que rescatar la infraestructura digital o energética. Entonces lo que pudo pasar en 2025 fue como un preaviso de esta red frágil con Virgo, porque el nodo sur desgasta las cosas y en Virgo desgastas en este caso métodos y sistemas, infraestructuras, logística y administración. Y entonces es cuando se empiezan a ver, como quien dice, las costuras. Esto también tiene mucho que ver con el sistema de salud, ¿vale? Especialmente con todos los médicos, con el overbooking en la sanidad pública, por ejemplo. Vemos ahí las huelgas de los sanitarios, ¿no? Así que no sería nada extraño que hubiera más cortes, más bloqueos en ese aspecto. Como os he dicho, todo lo que no se mueve se pudre, y eso es el nodo sur. Entonces, todo método, si queréis decirlo así, que antes era eficaz, si no se ha actualizado, entonces deja de ser eficaz. Todo lo que hacías en tu trabajo, que parecía que estabas seguro de que ibas a mantenerse así siempre, ¿no? Bien, eso ya no es así. Y esto tiene mucho que ver, ¿no? Con los despidos en sectores que no se renuevan, que no son originales, y aquellos que no van más allá de lo mecánico.
Virgo es un signo, como os he dicho, de servidumbre. ¿Cuál es el servicio que prestamos a otros? Y a veces este servicio en un momento dado puede llegarse a mecanizar. Ergo, si se mecaniza, ¿qué puede aportar al trabajo? ¿Qué sube? En lo más personal, también nos damos cuenta de que esta energía de la servidumbre nos hace pensar en ¿por qué llevo tantos años en este trabajo? Me he acostumbrado, me ha dado esta supuesta, si queréis decirlo así, estabilidad, pero lo veo ahora desde una perspectiva muy diferente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchos podéis entrar en una crisis en un momento dado laboral en la que no quiero permanecer en este trabajo, pero aún lo necesito. Aún tengo que pagar facturas. Y esto es muy importante, porque ese nodo sur en Virgo hace más duro, como os he dicho, el pagar las cosas a plazos, todo lo que es el alquiler, etcétera. También nos encontramos, como os he dicho, con la necesidad de encontrar rutinas que nos acerquen a la felicidad. Un tiempo cada día para la inspiración, para la meditación, para conectar con el genio interior. Ese es el nodo norte en Piscis. O sea, si yo quiero salir de este bloqueo, tengo que encontrar momentos de felicidad en mi día a día. El nodo norte pasará a Acuario, en este caso, de cara a verano. Y aquí lo que estaremos buscando es la conexión con la humanidad y la vuelta a la comunidad, con el otro. A huir de la repetitiva vida para abrirnos a la experiencia humana, pues no somos robots, no somos máquinas. Y no podemos vivir como tal. Cuando se trata de organización y de utilidad, la pregunta clave aquí será: ¿esto sirve para algo? Todo lo que estamos haciendo, ¿no? El cómo marcha el sistema, etcétera. La luna revienta sistemas especialmente. Y en una nasatra de Venus nos aparta del placer y del deseo. Hasta ahora te he dado todo esto sencillo y fácil. Creías que esto iba a funcionar y ya está, lo dejamos ahí. Ah, esto funciona. No tengo que pensar en ello. ¿Y qué ocurre si te quito ese recurso? Que te voy a obligar a hacerlo por ti mismo, que te voy a sacar de la zona de confort para que seas creativo y te pongas manos a la obra a intentar algo diferente. Si una tarea no aporta valor práctico o una solución real, puede llegar a ser eliminada de la agenda. Y en Piscis no podemos automatizar todo sin perder belleza e inspiración por el camino. Por eso es necesario preguntarnos qué estoy sacrificando en el proceso que me hace feliz solo por la utilidad, ¿no? Que me hace, infeliz solo porque es útil. Y, por ejemplo, una de las cosas más interesantes de esta energía tiene mucho que ver en qué hemos sacrificado por la utilidad cuando lo que buscamos es inspiración. Y es interesante porque al caer en una nasatra de Venus, aquí nos está hablando de qué estamos construyendo a un nivel de belleza. Porque vemos ciudades que están muy bien organizadas, carriles de bicis que son estupendos, semáforos que están muy bien colocaditos. Pero caminamos por ciudades grises, llenas de cubos, donde no hay belleza. Y creo que hay un cambio desde este eclipse en el que empieza a surgir una fuerte necesidad por, si queréis decirlo así, estilos mucho más elaborados y orgánicos, más en consonancia con la naturaleza. A pesar de que lo mainstream, lo que se impulsa con el nodo norte en Piscis y de cara al futuro, evidentemente lo que está por venir en Acuario, es lo más ultra tecnológico. El ser humano desde la raíz, y eso es el nodo sur, está buscando esa vuelta a lo natural. La energía de Virgo tiende a purgar. Es un estilo mucho más zen de lo que uno podría entender. Y de repente te encuentras con 20 toallitas que has comprado en Temu porque te lo ha dicho TikTok. 20 no sé qué porque es la estética que se lleva ahora. Y de repente dices, no, nada de esto lo necesito. ¿Ok? Entonces, cuando se trata de organización y de utilidad, ¿esto sirve para algo? ¿Cuánto de esto necesito? ¿Por qué estoy consumiendo o acumulando toda esta basura? Si una tarea, como os he dicho, no aporta un valor práctico, una solución real, puede ser eliminada. ¿Vale? Y también nos damos cuenta de las ciudades grises, minimalistas y útiles que nos hacen sentir como en un laboratorio. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la belleza y al mismo tiempo
el exceso de cosas. La energía de Virgo es una energía orientada a la resolución de problemas y evidentemente a pulir detalles. Y se busca la eficacia quirúrgica. Es verdad que no se trata de trabajar más, sino de aplicar la lógica para trabajar menos. Tal vez menos pasos en el proceso. Y esto va a llevar a las empresas a sustituir a trabajadores por máquinas. Porque hay procesos de lógica, de organización y repetitivos que ya no son necesarios cubrir por las personas. Al tener enfrente a Mercurio retrógrado, debe de haber una reevaluación de hasta qué punto estos despidos masivos y esta automatización se está haciendo en pos de la eficacia, pero sacrificando la experiencia humana de usuario. Y se plantea si no está sobredimensionado esta no necesidad de humanos. Tal vez es demasiado pronto. Los cortes de suministro, el descontrol de la inteligencia artificial puede recordarnos que aún el ser humano necesita supervisar toda esta tecnología y que además llega un momento en que hablar con una máquina constantemente, esa experiencia de usuario con una máquina puede llegar a ser desesperante en los próximos meses. Estoy harto de ir al servicio de asistencia a poner una reclamación y lo que me sale es una inteligencia artificial que no me está ayudando a desbloquear este problema. Entonces, las empresas pueden empezar a darse cuenta que la experiencia del usuario, la luna afecta al usuario, especialmente. No está conforme con esta idea de automatizarlo todo, perdiendo por el camino la experiencia humana de usuario. Y esto es porque Virgo afecta especialmente a todo lo que son el servicio al cliente, literal. Salud, animales y medio ambiente también son regidos por Virgo. Y cuando se da que un eclipse hay más posibilidades de catástrofes, sobre todo a un nivel medioambiental. Y hay que tener en cuenta también, por ejemplo, el foco en la protección de los animales, los refugios y la relación de estos, porque vais a ver que desde la entrada, no solo de entrar en este caso en el gobierno de Estados Unidos, sino en general, ¿no? Este deseo de no formar parte de la Organización Mundial de la Salud, dejar de hablar del calentamiento global, dejar de dar dinero a las organizaciones no gubernamentales de Greenpeace, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea de, llamarlo así, negacionismo medioambiental o como queráis llamarlo. Y esto se produce con esa energía del nodo sur en Virgo, el desenganche de las instituciones con respecto a esta idea. Y Virgo es la Tierra, pero aprovechada con conciencia, y este eclipse puede traer eventos o soluciones importantes sobre la gestión de residuos, el uso del suelo, la protección de ecosistemas. Pero lo que yo estoy viendo aquí es un claro ejemplo de manipulación. Y por eso creo que ya os he advertido que la energía de Plutón en Acuario es un terrorismo tecnológico. Como gente literalmente, o grupos de personas literalmente uniéndose para ir a centros de datos, centros de en este caso de inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? Para volarlos o para hacer boicots o para juntarse y decir no lo ponemos en nuestro pueblo, esta base de datos, este tal, consume demasiado agua, crea en este caso problemas con las frecuencias en los animales que hay alrededor, nos está poniendo enfermos, nos ha subido en este caso la factura de la luz por culpa de estos megacentros de datos. Entonces sí que va a haber más activismo en el momento que el nodo norte entre Acuario. Si os habéis preguntado dónde estaba la gente en las calles, es cuando entra el nodo norte en Acuario, cuando esto se produce. Y esto vendrá más a partir, en este caso, de agosto. Lilith, en este caso, está en cuadratura a los nodos y Lilith está en Sagitario. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Que Lilith muchas veces en esta posición tiene que ver sobre todo con... Pensadlo así, ¿no? Es una posición en la que Sagitario es muy dogmático,
Y ahí tenemos que lidiar de alguna u otra manera con lo fácil que es caer en la suposición de yo lo sé todo, de dejarnos guiar por verdades absolutas. Hay que darnos cuenta de que esta posición de Lilith es un saboteador ideológico y nos coloca en una histeria literalmente política. Esto se podría haber hecho mejor, los míos lo hubieran hecho mejor, si los míos estuvieran en el poder, esto en las infraestructuras nunca hubiera pasado, etcétera. Hay mucho de esto. Y Lilith aquí empuja a la gente a rebelarse contra el orden de Virgo por una cuestión de principios morales o verdades exageradas. Hay que ver quién manipula el discurso político para enfrentarse o para romper esta cadena logística. ¿Okay? Puede traer evidentemente por conflictos internacionales propios de la energía de Sagitario, guerras, luchas, porque Lilith está literalmente muy cerca de Antares, los problemas de abastecimiento. Y Lilith es muy de, ok, ¿qué tienes que darme o qué puedes darme en un contexto de arreglos internacionales, propuestas para que yo deje que esto llegue a ti? ¿Vale? Bien, más cosas que os puedo decir. Evidentemente Mercurio está retrógrado, grado 20 de Piscis, lo va a estar evidentemente prácticamente hasta el 20 de marzo de 2026, coincidiendo con el equinoccio, y los efectos ya pueden sentirse evidentemente porque entró retrógrado a finales de febrero, y es muy probable que nos encontremos con esta niebla mental. Primero, vais a estar muy cansados. Os lo digo así, la energía de Virgo, este eclipse en Virgo, con ese Mercurio retrógrado en Piscis, especialmente las primeras 3 semanas de marzo, este es un mes cansado. Es un mes donde vuestro cuerpo está diciendo no aguanto tanto estrés, Sibila, voy a desconectar mentalmente, aunque sea una locura ahora mismo, lo necesito. Es un mes donde nos podemos sentir más distraídos, con lagunas mentales. Es más fácil perderse en tantos datos, en tanta guerra mental, ¿no? Y cuando se trata también del pasado, porque hay una regresión al pasado con Mercurio en Piscis, Piscis es un final de ciclo, entonces aquí hay una revisión de cómo terminamos esa conversación, quién dijo la última palabra, que se nos dejó por decir, ¿no? Y por eso a veces pueden volver conexiones con Piscis, pero para cerrar capítulos, no es para que continúe. Y son conclusiones finales del capítulo de la película. ¿O he llegado a esta conclusión final? Sí, ahora me doy cuenta de... esto también tiene mucho que ver con amigos de la infancia, exparejas que creíamos superados, pero que vuelvan ciertas emociones, sobre todo para integrarlas. Piscis trabaja desde el inconsciente y a lo mejor hay palabras que se repiten, frases que oyes de alguien y dices, wow, esto me recuerda a esta persona o esta situación, etc. Entonces hay que de alguna u otra manera verla desde el punto de vista de la lógica de Virgo, o sea, no dejarme guiar solo con lo emocional e intentarlas integrar. El problema es con Virgo es, esto no tiene sentido, y a veces las emociones a veces no tienen un sentido, solo se sienten como algo bueno o como algo malo, y esa es suficiente explicación. Hay gente que no entiende esto. A veces uno no necesita millones de palabras. Lo único que necesitas es esto se siente bien o se siente mal. Y eso importa más que nada. Y por eso, además, en esta época la comunicación sabéis que es más confusa. Las palabras a veces no alcanzan. Es un momento donde es fácil malinterpretar las cosas. El inconsciente colectivo está muy activo, intentando recuperar información, retomar datos, y es importante leer entre líneas porque es una época de muchas tácticas de distracción. Hago esto para que fijes aquí la atención porque quiero distraerte de esto otro que es importante para que no te des cuenta que está pasando. ¿Ok? Cuando se trata de la creatividad, si eres artista o escribes, no es una mala combinación porque te hace volver a proyectos del pasado y las ideas fluyen mejor a través de las imágenes o el imaginarte dentro de una película
Es especialmente bueno para los artistas gráficos o para los escritores. Además tenéis que tener en cuenta de que este es un año de revisión emocional. Mercurio está retrógrado en Piscis, en Cáncer y en Escorpio. Entonces aquí hay mucho de revisar las emociones. En febrero y marzo lo hacemos con disolver el pasado, cerrar ciclos. Incluso ver a la cara estas emociones que antes no comprendíamos para sacarlas a la luz y darles un contexto. En junio y julio tiene que ver con la revisión de las raíces y la familia y la raíz emocional. Y en octubre y en noviembre estará en Escorpio para una transformación aún más profunda de la psiquis. Dale una muerte de algo, de una idea. Entonces, sabéis que con Mercurio retrógrado es importante ser consciente de que firmar algo definitivo hay que revisarlo bastante. Especialmente hay que esperar hasta después del 20 de marzo. No obstante, el problema con Mercurio retrógrado es que la astrología tradicional nos dice no hagas nada. Los paquetes llegarán tarde. Esto será así y tal. La gente tiene que seguir viviendo. Entonces, mi consejo no es parad vuestra vida mientras Mercurio está retrógrado. No es normal. Lo que sí es, voy a tener que revisar las cosas 3 veces. Voy a hacer esta lista. Bueno, la voy a revisar antes de salir de casa 3 veces. Porque Mercurio retrograda 3 veces. Su número es el número 3. Entonces, 3 veces. Voy a firmar esto, déjame leer ese contrato 3 veces. Déjame hacerlo 3 veces. 3 veces. Ese es mi consejo. Porque al final del día hay que tomar decisiones, hay que firmar cosas, hay que mandar paquetes a amigos, hay que tomar decisiones y hablar de según qué cosas. Por lo tanto, esto no es como quedarnos bloqueados y decir no voy a hacer nada. Mercurio retrógrado no es un no hagas nada. Es un revisa las cosas y comprende por qué las estás haciendo antes de decidir. Esto significa también, sobre todo por la energía que tenemos en Virgo, es un eclipse de Virgo cuyo regente, Mercurio, está en el signo contrario retrógrado. Entonces hay que revisar, como os he dicho, sistemas. Cosas que a lo mejor se pueden hacer de otra manera y ahora lo descubrimos. Ay, vaya, había esta forma de hacerlo también. Y por eso a lo mejor encontramos un nuevo orden administrativo que estaba oculto. Piscis es el signo de lo oculto, de lo que no se ve. Venus está en sextil a Urano en Piscis y esto da varias cosas. Primero, Venus grado 26 de Piscis, sextil Urano grado 27 de Tauro. Primero, amor a la libertad. La libertad no es hacer lo que quiero, sino ser quien soy. Y Venus en Piscis ama sin límites y Urano da esta chispa de genialidad para entender que el verdadero amor no se posee. El amor proviene del desapego universal y profundamente humano, de esta rendición a la libertad. Y por eso Piscis es el signo de rendirnos. El amor vendrá a mí libremente. No vendrá a mí porque yo impulse algo, obligue a algo, chantajee a alguien o demás. El amor viene desde la libertad. Entonces, en esa rendición, porque Venus tiene esta especie de rendición a la libertad, en la rendición hay libertad. Cuando uno deja marchar las cosas, deja espacio para nuevos amores. Cuando uno ama desde esa libertad su vida y lo que ha sido su vida hasta ahora, puede hacer las paces y puede sanar. Uno es libre sanando, uno es libre perdonando, uno es libre rindiéndose. Esto ha pasado, esto ha ocurrido, he aprendido de ello, he crecido, había una razón para que pasara. Y a partir de ahí es cuando puedes pasar página, y a partir de ahí es cuando eres libre. Entonces, hay evidentemente encuentros inesperados en los próximos 6 meses. Almas gemelas o cambios en las dinámicas de las parejas, donde es necesario entender este concepto de la rendición y de la libertad. Creatividad e inspiración súbita de la noche a la mañana, cuando nos abandonamos al proceso creativo en vez de intentarlo controlar. También con respecto al dinero hay posibilidades de ingresos por vías no convencionales o digitales. Y a través de la espiritualidad nos habla de un despertar a la sensación de que el velo es fino y uno puede ver la verdad de las cosas, que uno puede sorprenderse, que la vida puede sorprendernos aún.
Neptuno y Saturno están en años de conjunción, lo sabéis. Neptuno en el grado 1 y Saturno en el 2. Y nos está ayudando a materializar una nueva vida, un nuevo ser. Y por eso están colapsando estructuras viejas y se está materializando un nuevo orden mundial. El eclipse vigno pide engrasar esa máquina, pide tirar estructuras abajo, porque hay que construir unas nuevas. Y Saturno y Neptuno en Aries nos está impulsando precisamente a esto. Tenemos que crear algo para los siguientes eones, que dure eones, que dure generaciones. Y luego Saturno está en sextil a Plutón en Acuario, lo cual ayuda un poco también a que las estructuras anticuadas pasen por esta revisión exhausta. Plutón es lo más parecido a toda esta conspiración. ¿Quién se ha mantenido en el poder? ¿Cómo y por qué? ¿Y por qué lo mantenemos? Entonces la lupa está en la corrupción del propio sistema y la necesidad de limpiarlo. Tened en cuenta de lo fácil que es, además, a la gente en su día a día, que bastante le cuesta vivir. Pensad que Virgo es el día a día. ¿Cómo llevas tú el día a día? ¿Cómo haces que funcione tu día a día? Y la luna aquí y ese eclipse nos hace sentir el que todo deja de tener sentido. Yo antes me levantaba, hacía todo esto y era por un fin o para algo. Y cada vez siento que tiene menos sentido y es así como se siente la gente. De todo esto tiene que mutar y cambiar, porque en un momento dado no va a tener sentido que yo me siga levantando a hacer lo mismo como un robot. Y eso es el no dolor de Piscis. Mi alma está llamada a algo más, a una evolución espiritual, a una conciencia colectiva diferente de lo que es vivir, de lo que es la experiencia humana. Bien, vamos a hablar en este caso de la estrella del eclipse. Hay dos, son Tosma y Cosa, las dos están cerca, son la Delta y la Teta de Leo, y ambas están en la constelación del León, el cinturón, y así se le llaman las tablas persas. Hay que decir que se encuentran en la constelación de Leo entre el lomo y la cola, y por ejemplo Cosa significa costilla. Tosma, en cambio, tiene que ver con Azubraz, la melena. Y es que en la astrología árabe, ambas estrellas parecían que estaban más colocadas en la cabeza porque dibujaban el león de otra forma. Y no tiene nada que ver, por lo tanto, con esta figura actual de león. Los árabes lo veían de otra manera. Y por eso estaba en el espacio entre los hombros. Mientras que nosotros lo vemos más literalmente en el muslo. Cuando la luna transita por aquí, es buena para viajes, ganancias por mercancías y redención de cautivos. Pero puesto que se da un eclipse, no viajéis. He estado viendo las noticias de todo lo que está pasando en Irán, con Dubái, con Israel, con todo. Muchísima gente quedada bloqueada en el aeropuerto de Dubái. Hoy vamos a unas vacaciones de lujo en Dubái. En esta época de año, con cómo está el mundo, amigo, quédate en casa. No hagas locuras. ¿Ok? Vamos a ver, no está el horno para bollos. Entonces, no es buena para viajes al haber un eclipse aquí. Cuando se habla de ganancias por mercancías, tampoco el eclipse nos habla de la pérdida de mercancías en el tránsito. Y cuando se habla de redención de cautivos, complica más el hecho de dejar libre en un lado o en otro de la batalla o de la guerra a los capturados. La luna aquí transitando nos habla de plantar, de casarnos y de no navegar. Pero lo cierto es que un eclipse aquí nos habla de todo lo contrario. No nos casemos, no nos precipitemos en dejarnos llevar por el deseo y tengamos claro de que si empezamos un viaje o empezamos un camino, al principio no vamos a ver dónde está la meta. Vamos a tener que ir trabajando en pequeños tramos más que en la idea de ver desde lejos hacia dónde vamos a ir.
Estas dos estrellas estaban en el delta del Éufrates y se las llamaban Kakazkuat, la constelación del dios del oráculo en la lengua sumeria. Y es por eso que se habla de que dan la capacidad de profetizar. Con lo cual, muchos de vosotros durante estos días pueden llegaros, en este caso, información, sueños premonitorios. Si algunos de vosotros habéis profetizado algo a través de los sueños, ¿vale? Es probable que lo veáis cumplido o que veáis señales de esto va a ocurrir o está ocurriendo. Por lo tanto, todo lo que es esta idea del profetizar, de ver las cosas, sobre todo a la hora del sueño, de estar más activos, ocurren especialmente en los próximos 6 meses por la conjunción de la Luna a estas estrellas. Estas estrellas tienen la naturaleza de Saturno y Venus. Producen beneficios mediante la desgracia ajena, el egoísmo y la inmoralidad, la melancolía y la tristeza, y también el veneno. Tienen fama de inducir una mente despierta, hedonista, con muchas posibilidades porque aquí está la energía de Shakti, pero también de provocar estados de ánimo melancólicos. En conjunción con un eclipse, se transforma en una energía maléfica, que indica peligro de envenenamiento y enfermedad del tracto intestinal. Repito, hay que tener mucho cuidado con los alimentos en los próximos 6 meses. ¿Con qué es lo que nos quieren colar en los alimentos? ¿Qué alimentos están hiperprocesados? Tienen hormonas. Proceden de países con una serie, si queréis decirlo así, de estándares diferentes. Con respecto a la calidad, la parte más ecológica o biológica. ¿Ok? Y luego, también nos habla de tener cautela y moderación con respecto a lo que comemos, a lo que ingerimos. ¿Nunca habéis oído eso de eres lo que comes? Bien, da más problemas en lo que es la inflamación del intestino. En este caso, es interesante porque os he dicho, ¿no?, que el intestino es como nuestro pequeño universo y nosotros somos los dioses que cuidamos de que todas estas bacterias estén ahí. Las buenas, las malas, los que sea. La luna aquí nos hace ver el cómo nuestros dirigentes no se ocupan ni de los más básicos recursos para que podamos, entrecomilladamente, sobrevivir y seguir adelante. Pero al mismo tiempo eso es un reflejo de cómo tratamos nuestro propio cuerpo, sin darnos cuenta de esta verdad. La verdad es que no solo somos responsables de nosotros, sino de millones de bacterias que viven dentro de nosotros. ¿Ok? Si tal vez cambiáramos de posición mental, ¿no?, en ese aspecto, nos daríamos cuenta de la importancia, especialmente del cuidado de la salud física. Es interesante también, porque repito, muchos de vosotros vais a perder parte de vuestra salud durante este tránsito. Más enfermedades, más problemas de intestino, más virus intestinales, muchos vómitos especialmente. Muchos vómitos, ¿vale? Diarreas, especialmente, o enfermedades, fiebres o que producen esta clase de síntomas. Pueden anunciarse, ¿vale? Bien, en la astrología china, estas estrellas, tanto Zosma como Cos, pues formaban parte del recinto conocido como Tai Wei Yuan, que era el Palacio Supremo, y representaba el gobierno celestial y la administración del imperio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí es donde estaba el primer ministro de la izquierda o el alto ministro del Estado, representando a los altos funcionarios, los consejeros de gobernante y aquellos que gestionaban la justicia y el orden civil. Estos van a ser los chivos expiatorios del gobierno. Yo no lo hice, el gobernante de turno, yo no lo hice, yo se lo dejé a este tipo y este tipo la cagó. Bueno, pero tú algo tendrás que tener responsabilidad con respecto a haber elegido a esta persona. No, fue él, fue este consejero, fue este funcionario. Entonces los que pueden caer no son tanto reyes o reinas, sino los que están alrededor. Consejeros, funcionarios, expertos, que son los que se van a ser el chivo expiatorio. Cuando un eclipse ensombrece, ¿no?, esta parte
Nos habla de la inestabilidad en los gabinetes de gobierno. Al hablarnos de ministros, ya profetiza periodos de reestructuración política. Voy a cambiar a todos mis ministros. Estos ya no sirven, ¿no? Y puede señalar, por lo tanto, la caída o dimisión de muchos de ellos. Y descrédito en figuras de autoridad, sobre todo de consejeros. Cuando se trata de la justicia y de su reforma, puesto que Zosma tiene una naturaleza de Saturno y Venus, en la tradición china se habla de que se sugiere que las leyes deben de ser revisadas, o que hay un escrutinio sobre la administración de justicia. No es necesariamente un mal augurio, sino que se llama el orden y la depuración de la corrupción dentro del propio sistema. El 2026 es el año del fuego, en el caballo del fuego, ¿no? En la astrología china, y habla de cosas que van a mucha velocidad y de cambios drásticos. El eclipse de marzo se produce en el mes del conejo y actuará en parte como un freno necesario. Sugiere que esa imposibilidad del caballo puede ser juzgada por la energía administrativa. Se espera que el eclipse revele partes de un gobierno interno, reglas, trabajo y disciplina que están fallando, debido especialmente a la corrupción. Los sistemas fallan, el sistema se cae, porque los que tenían entre medias que hacer su cometido también están corruptos. ¿Comprendido? Es interesante porque también es una época que puede salir a la luz muchas concesiones a empresas privadas por parte evidentemente de gobiernos y demás, y se puede ver claramente esa manipulación de estas ayudas a estas empresas donde, curiosamente está el hijo de alguien importante, ¿vale? Es propio de esto. La nasatra del eclipse es Purva Falguni. Su símbolo es el de una hamaca, con las patas delanteras también de una cama, y representa el descanso, la relajación, el placer y la preparación para la creación, porque esta es una nasatra que está regida por Venus y donde hay una fuerte energía de Shakti, la energía femenina de la creación. El dios de esta nasatra es Vaka, que nos habla de herencias y de el placer matrimonial. Y el sol otorga aquí prosperidad y materialidad y felicidad en las relaciones. La luna habla especialmente de la unión conyugal. Esta es una nasatra de Venus que otorga naturaleza artística. Y por lo tanto un eclipse aquí nos habla de cambiar de métodos, especialmente para los artistas o para los creativos. Empresas o sectores que colapsan con respecto a esto ya no es productivo, esto ya no da dinero. Es una estrella social, esta nasatra, activa y apasionada. Su poder nos habla de la capacidad de procrear o dar nacimiento, y van a salir a la luz muchos problemas de fecundidad. Y el porqué de estos. ¿Vale? También es una nasatra magnética, carismática y generosa, pero sin embargo puede caer en la pereza y el exceso de confianza. Nos habla de la hamaca, ¿no? Imaginad esos funcionarios que duermen más, o gente de ciertos sectores que duermen más y están más tranquilos que trabajando. Entonces se habla mucho de cómo la persona que trabaja en una empresa está demasiado enfermos, mucha gente pidiéndose bajas por enfermedad, ansiedad, salud. Va a haber más bajas por todo esto. Y esto, evidentemente, en una nasatra como Venus es, en el fondo rige en la abundancia, lo económico, ¿no? Por eso puede haber problemas para muchas personas con respecto a los subalternos. Los subalternos, eso es la energía de Virgo, están cansados, están enfermos, ya no rinden como antes, se piden bajas. Y esto las empresas lo tienen más presente. Por eso es el fin de la siesta, ¿no? Es el símbolo de hamaca, con un eclipse aquí. Nos habla, ya no puedes dormir más, amigo. Ya no. Y es el momento de dejar al lado la pereza para obligarnos a levantarnos y actuar. Bien, es interesante además con respecto a esta energía, porque Zosma es vista como una estrella de derecho divino, pero también de sufrimiento previo. Por lo tanto, nos habla de que llegar al descanso de la hamaca
Primero hay que tiene uno que haber cumplido de alguna u otra manera el trabajo, el deber. Y con el nodo norte, en este caso, en el signo de Piscis, nos hace replantearnos mucho de por qué estoy haciendo esto tan duro, si no, o por qué me estoy estresando, o por qué estoy poniendo mucho de mí en el trabajo, cuando no estoy recibiendo lo que siento que merezco. Es interesante porque el nodo sur en Virgo y todas las eclipses aquí traen crisis en los sectores de trabajo, porque nada ya funciona como antes. Entonces, el eclipse nos está llamando a revisar si estamos trabajando por lo que amamos o simplemente por inercia. Y es un momento de purificación creativa en ese aspecto. Asteroides en este eclipse. Nos encontramos en el grado 12 de Piscis a Palas, uno de los asteroides más importantes de la astrología. Palas representa la inteligencia creativa, la estrategia de guerra y la sabiduría aplicada. Y aquí en Piscis no se trata de lógica fría, sino de intuición estratégica. Es la capacidad de ver patrones en el caos y de encontrar soluciones a través de la empatía y la espiritualidad. El propósito es iluminarnos con esta energía de mente guerrera, de guerrero espiritual, pero al mismo tiempo a través de la compasión. Es un momento de revelación de un plan maestro, algo que parecía confuso o nebuloso, que puede llegar a cobrar sentido táctico. ¿Y qué es lo que tenemos en conjunción a la luna en el eclipse? Al asteroide Lucifer, así como suena. Y es importante aclarar que el Lucifer no representa necesariamente el mal bíblico, sino que se le llama el portador de la luz, el sacar a la luz de forma estratégica el conocimiento prohibido, el orgullo intelectual, porque es necesaria la caída de las cosas del sistema para la evolución. Esto hace que todo lo que estáis viendo en los papeles de Einstein, de muchas cosas que hay alrededor, está programado. Esto no es unos tíos que llevan mucho tiempo investigando esto y lo sacan a la luz y hoy fíjate lo que hemos descubierto. Esto se filtra a la luz con un sentido. Esto ya ha cumplido su deber, ya ha cumplido, si queréis decirlo así, su cometido. Y ahora vamos a cambiar de estrategia. Y eso coincide mucho con la energía de Virgo. Esto tiene su fecha de caducidad. Vamos a ponerlo en funcionamiento, vamos a soltarlo, vamos a pasar a otra cosa. Entonces, Lucifer se manifiesta como un perfeccionismo extremo en Virgo, una crítica feroz, y como la inteligencia que cuestiona la autoridad y que busca la pureza técnica. Como está en conjunción a la luna y el eclipse, hay una sombra sobre el ego intelectual. Y nos habla de un colapso del orgullo para aquellos que creen o dicen saber. El eclipse en Virgo busca purificar, y esta presencia de Lucifer sugiere que podríamos enfrentarnos a una verdad incómoda sobre nuestra propia infalibilidad. Yo siempre tengo la razón, todo funciona como yo esperaba, etc. Y por lo tanto es una invitación a bajarnos de esa torre de marfil intelectual y aceptar que somos vulnerables al fracaso también. Esta estrategia nos habla, este eje entre la luna y el sol y entre Palas y Lucifer, nos habla de confiar más en el plan divino y en la intuición que en los detalles y en los planes. Y esto es muy difícil para aquellas personas que no son espirituales. La idea de hay algo para mí, no debo de caer en el drama o la desesperación, porque yo he elegido venir a este mundo y a esta vida para esto, y sé que las cosas se colocarán en mi camino y podré salir de esta. Tener ese nivel de capacidad de fe es algo que se trabaja muchísimo. Y se trabaja desde la idea de que el mundo no es solo material, es espiritual también. Entonces, Tosma, que es la estrella de los altos ministros, aquí en la zona de Virgo, en combinación con esta energía de Lucifer, nos habla de la caída de figuras de autoridad o de un sistema de pensamiento que se creía superior. Esto es infalible, esto nunca va a fallar. Tenemos la mejor sanidad del mundo, tenemos las mejores infraestructuras de carreteras, el mejor tren.
tenemos el mejor esto, somos los mejores en esto y lo otro, nunca va a fallar. Y falla. Es la arrogancia intelectual. El símbolo sabiano de este eclipse es el de, dice así, una mano poderosa suplantando la histeria política. Es interesante, ¿verdad? Y este grado representa el momento en el que el caos, el ruido emocional y la desinformación, que es la histeria, son detenidos por una voluntad superior y disciplinada. Repito, ante el caos informativo, lo que hay que hacer es saber desconectar para darnos espacio mental y no ahogarnos ante tanto cambio, tanta información, etc. ¿Qué está pasando en Irán? En menos de 24 horas le han caído 4 pepinazos al ayatolá y se lo han cargado. En 24 horas entraron donde Venezuela, se quitaron la Maduro de encima. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? ¡Ay, Estados Unidos es malo! Y los otros son buenos. Y jolín. No. Lo que hay que tener en cuenta es de que esta gente lleva décadas en esos puestos. Y lo que han hecho ahora, quitarles de en medio en 24 horas, lo podían haber hecho en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que determinados regímenes se mantengan en el tiempo? Que determinadas figuras permanezcan en el poder. ¿Quién elige las piezas en el tablero? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y con qué facilidad se las quitan de encima? ¿Y con qué facilidad nos la mantienen en el juego todo lo que quieran? Y nosotros creemos que tenemos alguna clase de poder sobre esto. Esto es importante que lo penséis. Los venezolanos llevan aguantando a Maduro no sé cuánto tiempo. Y resulta que moviendo los hilos suficientes, uno se lo podía haber quitado de encima mucho antes. Y el ayatolá, que lleva ahí 40 años, se lo podían haber quitado mucho antes. Entonces, ¿qué función cumplían esta gente permaneciendo en ese cargo, dejándoles estar ahí? Hay otra narrativa detrás de la narrativa. Y esto es algo de lo que tendréis que reflexionar. O sea, es lo que os puedo decir. Hay una histeria colectiva. Tal, mira, no sé qué. Pero se lo han cargado 24 horas. A este hombre que lleva 40 años en el poder. Como pasó con Gaddafi. Y como pasó en Irak también, etcétera. ¿Quién cambia las fichas con tanta facilidad? ¿Cómo y por qué? Nos habla de esa mano poderosa suplantando la histeria política. Una voluntad superior que juega estos juegos. La mano poderosa no necesariamente es la de un dictador, sino la fuerza del orden, la lógica y la responsabilidad. Y suplantar la histeria nos habla de que indica que el drama colectivo llega a un punto insostenible y es reemplazado por una acción decisiva y pragmática. De ahí que se estén dando todos estos cambios en un momento dado en el tablero de juego. Nosotros desde fuera lo vemos como una locura, pero hay una razón y un porqué de todo esto. Nos encontramos ante el ciclo de eclipses del Saros 133 y esto conecta con lo que pasó en 2008. Esto es algo que ya os he hablado durante este año, es el año reset. Yo no sé por qué, no hay mucho que decir. Todo lo que sabíamos que iba a entrar aquí, lo que iba a pasar. ¿Qué ocurre con Saros 133? ¿Qué ocurrió? El eclipse, vale, el 2 de marzo de 2008. Y ya en ese marzo de 2008 se produjo la caída y el rescate de Bear Stearns, comprado por JP Morgan con ayuda de la Reserva Federal. Y fue el primer gran domino de la crisis de la subprime. Llegando a agosto de 2008, justo al final de los 6 meses, las grandes hipotecarias, Fannie Mae y Freddie Mac, entraron en barrena, lo que llevó a su intervención gubernamental en septiembre. Y la mierda de economía que tenemos a día de hoy viene de lo que pasó en 2008, de la crisis de 2008, por las medidas que se tomaron. ¿Qué medidas se tomaron? La de las expansiones cuantitativas. Imprimir dinero como si no hubiera día de mañana, crear una burbuja de deuda brutal, etc. Y rescatar a todas estas entidades que tenían que haber caído. El 24 de febrero de 2008, solo 3 días después del eclipse, Raúl Castro fue elegido como presidente de Cuba. Sabéis que os dije que en el eclipse especialmente de febrero, Cuba estaba bajo la mira.
¿vale? Así que es algo que vamos a ver alguna clase de cambio de régimen en Cuba también en los próximos 6 meses. Uno puede decir, Dios mío, hay años donde no pasa nada y hay años en los que pasa todo. Y hablamos también sobre cómo 2026 tenía esta reminiscencia a 2020 por la cantidad de eventos que iba a pasar. Nada de esto debería de llegarnos no a... Oh, Dios mío, no sabía que iba a venir. Iba a venir, ok. Fue en esa época, en febrero de 2024, Raúl Castro es elegido oficialmente como presidente de Cuba, sustituyendo a su hermano. Y vamos a ver qué va a hacer esta mano fuerte, esta mano, cómo va a mover los hilos para quitar a más gente de su puesto. Algunos me decís, pero entonces ¿cuándo va a ocurrir en España? Eso va a ocurrir en España desde el eclipse de agosto de 2026 hasta 6 meses después. El eclipse que va a afectar a España es el que se produce en agosto. Y es un eclipse muy importante. Y va a caer de lleno sobre Madrid, que es la capital del estado, que es donde está todo el organismo gubernamental, y va a afectar, en este caso, al organigrama del país, va a afectar a los reyes, va a afectar a lo que es la Constitución y va a afectar, en este caso, al presidente. Pero eso viene a partir de agosto de 2026 y los 6 meses después hasta 2027. Bien, en mayo de 2028, Dmitry Medvedev asumió la presidencia de Rusia, con Vladimir Putin como primer ministro. El alto ministro que realmente movía los hilos, la mano por detrás, era la de Vladimir. Estalló la guerra de Rusia y Georgia, y fue una intervención militar rápida y contundente. En mayo de 2008 hubo un terremoto en Sichuan de 8 en la escala de Richter, y la respuesta del gobierno fue un despliegue de autoridad y de control absoluto para gestionar la tragedia. El ciclón Nargis arrasó Birmania, provocando una crisis humanitaria, donde la junta militar inicialmente bloqueó la ayuda internacional. Es interesante porque si se colapsan, como os he dicho, algunas cosas a un nivel mundial, recursos y demás, son los militares los que van a estar en la calle. Olvidaros de la policía. Os he dicho que Saturno y Neptuno traían la militarización a las calles. ¿Ok? Y agosto, en Aries, es lo que traía. Nuevas sociedades que emergen y emergen desde la idea del control digital y la militarización. Y en agosto de 2008 se celebraron los Juegos Olímpicos en Pekín. Y fue una demostración de orden, disciplina y perfeccionismo. Todo fue impecable. Y se dice que los Juegos de Pekín han sido de los más grandes de la historia, ¿no? Porque fue la carta de presentación de China como la nueva potencia organizada del siglo XXI. China está pasando por purgas políticas. Así os lo digo, por purgas políticas. Xi Jinping no se fía ni de la madre que lo parió con la gente que hay alrededor. Y los eclipses, cuando empiecen a entrar en Leo y en Acuario, van a afectar especialmente a China. Así que no sería extraño el descontrol en un momento dado, más de cara a 2027. Mucha gente está esperando que en 2026 pueda pasar algo con Taiwán, con China y demás. Pero yo apuesto a que sea en 2027. ¿Ok? Vale. ¿Qué más os puedo decir? Pues nada de lo que no sepáis. Os dije que lo de Irán iba a venir, lo de Venezuela, va a pasar lo de Cuba, tenemos lo que está pasando en México. Los narcos, fijaros lo de los narcos, es un cachondeo. Los narcos llevan ahí toda la vida, como quien dice, ¿no? Y ahora han matado a este narco famoso. Ellos saben dónde viven, quiénes son, dónde están, con quién se mueven, con quién se relacionan. Y pueden quitarlos del tablero de juego cuando les da la gana. Y pueden dejártelos en el poder 20 años para que te los tragues. Entonces,
tengamos esta capacidad de ver el tablero de juego desde una perspectiva más amplia y no nos dejemos ahogar por el drama, porque nosotros como ratitas bastante tenemos con sobrevivir como para dejarnos guiar por pasiones externas, por deseos de no, estos son los buenos y estos son los malos, porque el juego es más complejo y nosotros solo sabemos una mínima parte. Mercurio retrógrado puede sacar muchas de estas estrategias que estaban detrás para que os deis cuenta de cómo en el fondo nosotros somos los curritos, los esclavos, los que vamos todos los días a trabajar. Esta y otra sensación, porque fijaros, Virgo es un signo que puede traer quiebras con respecto a, como os he dicho, impagos especialmente, ¿no? Por temas de préstamos, etcétera. La gente intenta sobrevivir en el día a día, eso es lo que hace, y el nodo sur en Virgo siente cada vez más la dificultad para esto. El nodo norte, os lo dije, en Piscis crea más pobres, crea más sentido de la solidaridad también, ¿ok? Y tal vez es necesario de alguna u otra manera darnos cuenta de que esto no es una lucha de yo contra el de al lado, sino contra esta especie de cúpula, gobierno en la sombra, llamadle como queráis, entidades, como queráis llamarlo, que son los que se encargan de cambiar estas piezas. Por eso el nodo norte en el Acuario clama no solo a la sociedad, sino a la comunidad, el unirse, para movilizarse, para ir más allá del ego personal, la energía del Leo. Porque si no, ¿cómo vamos a cambiar la sociedad? Esta ha sido mi lectura para vosotros del eclipse. A ver si me da tiempo para subiros un poco más sobre lo de Trump, sobre las cartas personales de algunos de los políticos importantes. Pero daros cuenta de que las energías están altas. Y yo repito lo mismo. Las cartas están de la mano de Trump, Están de la mano de Trump. Ya os he dicho que hay posibilidades en los próximos 6 meses de un nuevo atentado. De hecho, intentó un tío súper extraño entrar a Mar-a-Lago con una pistola y cargarse a Trump. Le cogieron, le detuvieron, etcétera. Más de estas van a ocurrir. También os dije, cuando pasó lo de las elecciones americanas y ganó Trump, os dije, esta puede que sea, no estoy segura de si esta va a ser las últimas, en este caso, elecciones en Estados Unidos tal y como conocemos. Vamos a ver si se llega en un momento dado a las elecciones de medio tiempo. Pero ya está, esto estaríamos hablando ya de cara al otoño de este año. ¿Vale? Como os he dicho, además, Trump pretende desclasificar los temas de OVNI a partir de julio. Y es interesantísimo porque os voy a decir una cosa. Se os va a quedar grabado en la mente el lugar en el que vais a estar, el sitio en el que vais a estar a finales de julio y principios de agosto. ¿Vale? Va a ser ese momento de como cuando pasó lo de las Torres Gemelas y os quedasteis todos ahí como... Me acuerdo que lo vi en casa con tal. Me acuerdo que llegué a casa y mi vecino me lo dijo. Me acuerdo que mi madre me comentó no sé qué. Yo me acuerdo de lo que vi en ese momento. Y va a ser un momento así. ¿Vale? Por eso os digo de... La gente está como con esto, con de lo de los papeles de este, como, ay Dios mío, ¿cómo está pasando esto? O lo dirán, si os dais cuenta, son un montón de microcrisis que llevan a desconectarnos de la paz, de lo espiritual, y a estarnos constantemente en tensión, cabreo, etc. Y tenéis que entender de que hay entidades en este mundo que se alimentan de esta energía negativa, y la necesidad del nodo norte en Piscis es saber desconectar, es protegernos espiritualmente. Y yo os llamaría a protegeros desde tomar una perspectiva diferente de todo esto, no ahogaros en el drama, porque esto es como ver una partida de ajedrez, ¿vale?
verlos desde otra perspectiva. No tomáis bandos en esta situación. Porque un día, pues, una de estas piezas cumple su función y la quitan del medio. Pensad en esto que os estoy diciendo. Gracias por estar ahí, por escuchar este audio. Os veo a todos en los siguientes vídeos. Y espero el poder ser más, en este caso, estar más presente en el canal durante este mes de marzo. Ha sido muy complejo en febrero. Temas de salud, temas de cosas pendientes, cosas que hacer y demás. Y os veo a todos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.